Sí, señora. Por lo pronto nos concentramos en la noticia del Papa Francisco, que ha regresado al Vaticano tras 37 días de hospitalización por una grave bronquitis crónica y también neumonía bilateral que pusieron en riesgo su vida. A su salida al Policlínico Gemelli, el pontífice apareció en el balcón de su habitación, donde con un gesto de gratitud y también la voz debilitada agradeció a las miles de personas que oraron por su recuperación. Aunque su salud sigue siendo muy frágil y deberá guardar reposo, su reaparición ha sido recibida con alegría por la comunidad católica en todo el mundo. Nos vamos inmediatamente al Vaticano con nuestra corresponsal Marinelis Tremamuno y el reporte del regreso de Francisco a la Santa Sede. Hola, ¿qué tal? Después de la hospitalización más larga de su pontificado, el Papa Francisco fue dado de alta del Policlínico Gemelli, en donde se encontraba desde el pasado 14 de febrero para tratarse una neumonía bilateral que lo tuvo en riesgo de muerte. Tal y como se había anunciado a las 12 del mediodía, hora de Roma, lo vimos aparecer por primera vez con su silla de ruedas en el pequeño balcón de su habitación, para saludar a las centenares de personas que desde muy temprano se concentraron a las afueras del hospital para ver al pontífice. Lo vimos con el rostro cansado, con las manos apoyadas en sus rodillas y con fatiga levantó su pulgar en señal de agradecimiento. Gracias a todos, dijo con voz débil, mientras la multitud coreaba su nombre. Luego, en medio de la emoción, saludó a una mujer con flores amarillas. Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. È brava. Se trataba de Carmela Mancuso, una mujer de 72 años que a diario visitaba el hospital para rezar por su recuperación. Inmediatamente después impartió la bendición, moviendo la mano con gran esfuerzo, y fue retirado rápidamente del balcón debido a su dificultad para respirar. Minutos después, la multitud se trasladó a la entrada principal del hospital para ver su salida en su conocido vehículo blanco, en donde lo vimos retirarse con las ventanillas cerradas y haciendo uso de cánulas nasales para la suministración de oxígeno. Y aunque se esperaba que regresara directamente al Vaticano, Francisco rompió el protocolo de seguridad a pocos metros de su destino para cambiar de ruta y dirigirse a la Basílica de Santa María la Mayor, como lo ha hecho tras cada viaje o problema de salud. Allí se detuvo y sin bajar del vehículo dejó un ramo de flores en agradecimiento a la Virgen Salus Populi Romani, símbolo de protección para él. Luego se le vio entrar a la Ciudad del Vaticano en medio de un gran despliegue de seguridad. Horas antes de recibir el alta, el Vaticano distribuyó el texto del Angelus Dominical, en el que el Papa aseguró que en este largo tiempo de hospitalización pudo experimentar la paciencia del Señor. Reconoció la dedicación del personal médico que lo asistió y expresó su dolor por la reanudación de los bombardeos sobre Gaza. Ahora, de vuelta en el Vaticano, Francisco debe guardar reposo por 2 meses, pues los médicos aseguran que su estado de salud sigue siendo delicado. Desde el Vaticano, Marinelis Tremamuno para Noticias Caracol. A Marinelis, gracias por su reporte. En efecto, ayer el Vaticano anunció el alta hospitalaria del Papa Francisco y hoy miles de feligreses, como lo vieron, llegaron hasta las afueras del Hospital Gemelli y al Vaticano para poder ver al Santo Padre. Durante su tiempo de hospitalización, el afecto y la devoción hacia el Papa Francisco han quedado en evidencia. Y hoy no fue la excepción. A las afueras del Hospital Gemelli de Roma, decenas de personas, entre turistas y residentes, se reunieron con la esperanza de recibir un saludo del pontífice. Entre los asistentes también estuvo el alcalde de la capital italiana. La imagen de los fieles rezando y aguardando pacientemente refleja el profundo vínculo que el sumo pontífice ha forjado con personas de todo el mundo, quienes siguen de cerca su estado de salud con esperanza y fe. Es una gran emoción, una alegría. Es fantástico verlo bien, verlo regresar a casa. Roma ama al Papa, a este Papa. Lo amamos y nos sentimos tan cerca de él porque él es muy cercano a la ciudad. Y es realmente una persona especial para todo el mundo. Representantes de la Iglesia Católica también llegaron hasta allí a esperar la bendición del Santo Padre.
Fue un momento conmovedor para el Papa Francisco en este estado de fragilidad, porque me trae recuerdos de Juan Pablo II durante su enfermedad. Y este es un momento especial, debería llamarlo un momento sagrado, pero estoy segura de que durante este tiempo se acercó a la gente que sufre, a todo el sufrimiento de este mundo. Y en el Vaticano fue un día especial. Aunque los domingos usualmente llegan miles de personas a escuchar el Ángelus del Papa, hoy los fieles tenían una razón más para estar allí. Una pantalla gigante fue instalada en la Plaza del Vaticano y desde allí los asistentes en tiempo real iban monitoreando los movimientos del pontífice. Una emoción muy fuerte porque queríamos ver al Santo Padre, realmente hacerle sentir la ternura y el cariño de todo el mundo. Estoy muy contento porque el Papa estuvo hospitalizado muchas semanas y creo que es nuestro Papa, así que como tal debe guiar a la iglesia y siempre ha pedido oraciones, siempre dice, recen por mí, recen por mí. Y creo que este es el momento de rezar por él, porque siempre reza por nosotros, así que ese es nuestro Papa. Todos coinciden en que seguirán orando por la recuperación del Papa y su buen retorno al Vaticano. La salud del Papa Francisco ha presentado un deterioro progresivo en los últimos años. En 2021 se sometió a una cirugía abdominal que lo mantuvo hospitalizado durante 11 días. Además, ha enfrentado diversos problemas respiratorios y virales, siendo la neumonía doble, por la que estuvo internado recientemente, uno de los desafíos más complejos para su recuperación. Este es el recuento detallado de las enfermedades que ha afrontado el Sumo Pontífice. El miércoles 12 de febrero, el Papa Francisco ya mostraba algunos signos de su delicado estado de salud. Durante la audiencia semanal, que hasta ahora ha sido la última, el pontífice llegó en silla de ruedas y evidenció dificultades para moverse. Al intentar leer una oración, se quedó sin aire y pidió que continuaran leyendo por él. Hoy ci soffermiamo sull'avvenimento della sua nascita a Betlemme. E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchiti non posso ancora. Spero che la prossima volta possa. Su salud fue deteriorándose progresivamente y la atención mediática se centró en el Sumo Pontífice, ya que en 2023 había sufrido una bronquitis que lo mantuvo hospitalizado durante 3 días. Además, a inicios de este año, padeció un fuerte resfriado. 2 días después, el Santo Padre cumplió con su agenda programada en la mañana. Recibió en su despacho al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Y en la tarde de ese 14 de febrero, el Vaticano informó al mundo que el Papa Francisco fue hospitalizado con bronquitis y una ligera fiebre en el Hospital Gemelli de Roma. De ahí en adelante, todo vino en retroceso. El 17 de febrero se reportó una infección bacteriana, viral y fúngica en las vías respiratorias del Santo Padre. Al día siguiente, el 18 de febrero, una radiografía alertó sobre una neumonía en ambos pulmones. Se confirmó tratamiento con cortisona y antibiótico. A pesar de esto, el Vaticano informó que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, visitó al Papa el 19 de febrero. El 21 de ese mes, el Papa desarrolló una diabetes inducida por los esteroides con los que fue tratado, y su pronóstico se mantuvo reservado. El 22 de febrero se reportó una condición crítica. Francisco requirió de oxígeno de alta presión y recibió 2 transfusiones de sangre. Los 2 días siguientes, el jerarca sufrió una insuficiencia renal y un espasmo de tos en el cual inhaló vómito. Fueron sus días más difíciles y miles de feligreses alrededor del mundo expresaban su preocupación por la ausencia del jerarca. Mientras tanto, se celebraron 5 ángelus sin que él saliera a saludar por su ventana, ni que impartiera la bendición. En el Vaticano se rezó el rosario todos los días. Durante este tiempo, las afueras del Gemelli se convirtió en un lugar de peregrinación. Hasta allí llegaban fieles a orar, a dejar todo tipo de ofrendas e incluso a bailar tango en honor al Papa argentino. El 3 de marzo, Francisco sufrió un broncoespasmo, pero unos días después, el 6 de marzo, envió un mensaje en español en el que se escuchaba debilitado. Un saludo recibido con esperanza. Agradezco de todo corazón las oraciones
que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Los días siguientes fueron más esperanzadores. El 10 de marzo los médicos dijeron que Francisco ya no estaba en peligro inminente de muerte. 3 días después el Papa celebró 12 años de su pontificado en el hospital. Su equipo médico le celebró con una torta, velas y cientos de cartas llegaron al Gemelli. Un día después se completó el primer mes de hospitalización y el 16 de marzo se publicó la primera foto del Papa desde que fue ingresado al hospital, donde se le veía orando en una capilla del Gemelli. Hasta que el 22 de marzo se vieron movimientos en la ventana de la habitación del Papa. El Vaticano dijo que el pontífice ofrecería el Ángelus desde el hospital. Y unas horas después vino el gran anuncio. El Papa termina su hospitalización. En Noticias Caracol en Vivo hablábamos con un médico neumólogo intensivista sobre el estado de salud del Papa. ¿Cómo fue su proceso de hospitalización? ¿Cuál era su enfermedad? ¿Y qué podría venir en temas de salud para el Santo Padre? Aquí la entrevista. ¿Cómo logró esta recuperación el Papa y cuál ha sido el tratamiento que le han dado? Es afortunado el Papa en lograr sobrevivir. Realmente lo habíamos mencionado hace algunas semanas, una infección tan grave en una persona como el Papa que tiene una enfermedad pulmonar previa, que ha recibido múltiples medicamentos antes de este episodio de neumonía, pues la posibilidad de que lograra salir adelante era limitada, pero afortunadamente lo logró. Tuvo inicialmente oxígeno, después oxígeno de alto flujo y llegó hasta un paso que llamamos ventilación no invasiva, que es el paso previo a llegar a la ventilación mecánica invasiva. También en los anuncios que han hecho, ellos recalcan que el Papa nunca estuvo en ventilación invasiva y que afortunadamente ahora han dado un paso hacia atrás y está solamente con oxígeno de manera parcial. El Papa tiene unos antecedentes, tiene parte de uno de sus pulmones con una intervención. Requirió un procedimiento que fue una lobectomía, que es retirar una parte del pulmón, y además de eso el Papa es asmático, para lo que recibía medicamentos, y también lo habíamos comentado que probablemente estaba recibiendo unos medicamentos que se llaman esteroides, y que eso explicaba el cambio de la fisionomía en los últimos 2 años. Cuando el Papa se vio muy grave allí en el Hospital Gemelli, fue cuando se dio esa ventilación no invasiva. Ahí hablábamos de esa crisis respiratoria que tuvo. ¿Qué tan grave es ese momento para un paciente de 88 años aproximadamente y con los antecedentes que tiene? Sí, realmente cuando un paciente tiene una infección, una neumonía, con antecedente de una enfermedad pulmonar tan grave y la terapia con alto flujo fracasa, en general son muy pocos los pacientes que logran salir adelante con la utilización de ventilación no invasiva. En general, la mayoría de los pacientes terminamos generando una intubación orotraqueal, es decir, iniciando ventilación mecánica invasiva. Afortunadamente este no fue el caso del Papa y él respondió de manera satisfactoria. Va a ser un Papa que va a necesitar de esa ayuda de oxígeno en varios momentos del día, ¿no? Así es, el Papa ha estado muchas semanas hospitalizado, con varias infecciones, con varios manejos antibióticos y con un antecedente de una enfermedad pulmonar como el asma y una lobectomía, o una resección de una parte del pulmón. Con todas esas consecuencias y basándonos en lo que sus médicos tratantes informan, pues es muy probable que el Papa esté utilizando oxígeno la mayor parte del tiempo y solamente lo retire para sus intervenciones y para cuando esté frente al público en las diferentes oraciones que él tiene que hacer. El Hospital Gemelli de Roma, donde se recuperó el Papa, también es conocido como el Vaticano III, porque todo está adecuado para que el pontífice pueda continuar con sus funciones como máximo jerarca de la Iglesia Católica y jefe de Estado del Vaticano. Pero ojo, porque durante su enfermedad, Francisco no detuvo sus labores. En este tiempo hizo 49 nombramientos de obispos y nuncios apostólicos, así como beatificaciones y canonizaciones, como la del beato venezolano José Gregorio Hernández y del italiano Bartolo Longo. Aprobó además un plan de 3 años para implementar las resoluciones del Sínodo de la Sinodalidad, un documento de trabajo que contiene propuestas para que marquen el futuro de la Iglesia. Creó además un nuevo organismo para recaudar fondos y enfrentar un déficit que atraviesa el Vaticano. Francisco también sostuvo reuniones de Estado virtuales y telefónicas, firmó decretos, nombramientos, renuncias y catequesis.
Son las 12 del día, 47 minutos. Momento también para analizar a esta hora precisamente esta noticia que llena de tanta alegría a los fieles católicos en el mundo. Por eso quiero saludar a Néstor Ponguta, quien es vaticanista y escritor. Bienvenido a Noticias Caracol. Alejandra, y a todos los televidentes, muy buenas tardes. Bueno, quiero comenzar por preguntarle por el significado de este momento para el Papa Francisco y también para la Iglesia, que haya sido dado de alta luego de esos 37 días hospitalizado, pero además hablemos de esos detalles, de su saludo a la gente, lo jocoso, siempre cercano. Bueno, en realidad contando ese 14 de febrero son 38 días los que él estuvo allí en el piso 10, en la suite blanca, como se conoce, allí en el Policlínico Gemelli. Hoy, por ejemplo, cuando él apareció ayer, lo que se indicaba o parecía era que iba a salir detrás de la ventana para no exponerlo al frío. Sin embargo, salió al quinto piso, lo bajaron al quinto piso a una de los balcones de allí, y esto pues lo hacía también que estuviera más cerca de la gente. ¿Y qué era lo que lo hacía estar más cerca de la gente? Que pudo divisar allí a la señora Carlota, que le llevaba este ramo de flores que lo emocionó a él, y también pues entender cómo se ha podido trabajar la posibilidad de que lo que ha hecho el Papa durante estos días, que es a través de su fragilidad, de su debilidad, de demostrarse, continuando siendo un ser humano de 88 años, es también una manera de evangelizar para él. Y a propósito de eso, Néstor, este es un año muy importante, también hay que decirlo, para la Iglesia Católica con la celebración del jubileo. Además, estamos a puertas de la Semana Santa, entre otros compromisos que tiene que asumir el Santo Padre, quien, como lo vimos, sigue muy frágil. ¿De qué manera proceden en estos casos? Y hablemos también de los antecedentes. Sí, ya en 2005 se había presentado que había una Semana Santa con un papa que estaba presente, pero no era quien intervenía. Seguramente tendremos que irnos acostumbrando poco a poco a un papa con una presencia silenciosa, pero que él tiene la cabeza muy bien. Ya lo ha dicho en otras oportunidades, él no gobierna con la rodilla, sino con la cabeza. El Papa Francisco va a estar ahí presente, viene una Semana Santa, el 13 de abril, que es el Domingo de Ramos, las ceremonias principales, también el jueves, que es el lavatorio de los pies, el Viernes Santo, que es el gran, todo el Via Crucis que se hace allí en el Coliseo, y el domingo, que es la bendición Urbi et Orbi. Seguramente el Papa va a estar allí y va a estar seguramente también presente de alguna manera, pero quienes van a oficiar la ceremonia van a ser algunos de sus colaboradores, de acuerdo a cómo vaya evolucionando su salud. Pero hay un evento que seguramente él quiere estar presente, y es en la canonización de Carlo Acutis, ese joven que se ha convertido en el influencer de la Iglesia Católica, el 27 de abril, a donde hasta el momento van más de 100.000 inscritos para esa misa. Por eso para él es muy importante este momento. Ya veremos qué va a pasar, la expectativa por supuesto para los miles de católicos alrededor del mundo. Néstor, gracias por esos minutos. Gracias a ustedes y continuamos, pero lo que les puedo decir, lo más importante es seguir día a día, porque tenemos Papa para rato. Bueno, además, por su parte, tenemos que hablar de lo que pasa aquí en nuestro país, en Colombia, porque son miles también los feligreses católicos que celebran la recuperación del Papa Francisco. Estamos en vivo desde Medellín, tenemos reporte también desde Manizales, aquí en Bogotá, en el sur de la ciudad, en donde los fieles están orando, siguen orando por su salud. Pero iniciamos este recorrido en Medellín con Erika Zapata para que nos cuente lo que le han dicho. Erika. Alejandra, muy buenas tardes, así es, yo los saludo desde la Catedral Metropolitana de la ciudad de Medellín. Esta es quizás una de las iglesias más grandes de esta ciudad. Estamos ubicados en todo el centro de Medellín y miren, este es el panorama a esta hora, este montón de personas, de feligreses que están agradeciendo por la recuperación de la salud del Papa. También vinieron aquí a pedir por diferentes necesidades. Es que recordemos que hace unos años aquí estuvo el Papa Francisco, realizó una gran Eucaristía donde reunió a más de 1 millón de personas. Esta es la misa de las 12. Las personas, por supuesto, están muy contentas, muy agradecidas con este milagro. Escuchemos lo que dicen algunos feligreses. Recuperación del Papa y por la recuperación mía y de mi familia, porque yo tuve un accidente muy grave, he pasado por ahí por 7 cirugías, entonces tengo que invocarme al Señor para que Él me resucitó casi entre los muertos, porque yo estaba casi perezco en ese accidente de tránsito. ¿Contento con la recuperación del Papa? Muy contento con la recuperación de nuestro Papa.
que Dios lo tenga siempre en su presencia. Pido mucho para servir el Papa porque es un enviado de Dios para predicar la palabra a todos nosotros. Y miren, eso es lo que está pasando a esta hora en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Medellín. Ya casi se va a acabar esta misa que también se realizó en diferentes iglesias del área metropolitana del Valle de Aburrá. Pero vamos a Manizales, allí está mi compañera Paula Bernal, porque en la Catedral de Manizales también muchos feligreses están contentos con la recuperación del Papa Francisco. Paula, buenas tardes, ¿cuáles son los detalles? Erika, muy buenas tardes. Yo la saludo desde la Catedral Basílica de Manizales. Importante destacar que esta es la catedral más alta de Colombia y que aquí a la misa del mediodía llegaron cerca de 1.200 feligreses para agradecer por la recuperación que ha tenido el Papa Francisco. Hablamos con diferentes feligreses, pero nosotros también hablamos con el arzobispo de la capital de Caldas, quien aseguró que no van a parar sus oraciones y que pronto el Papa Francisco estará de nuevo en la iglesia. Veamos qué nos dijeron. Él sigue siendo el Papa, el romano pontífice, el vicario de Cristo en la tierra, y por eso nosotros oramos por él. Como oramos por todos nuestros hermanos, con él, por supuesto, con una intensidad especial, pidiéndole al Señor que se haga su voluntad. En la casa, cuando hacemos el rosario. ¿Qué le piden a Dios? Pues que salga adelante, que se logre recuperar, porque es un Papa. Yo oro de una manera muy seguida, para que no nos deje, o sea, para que la iglesia aún siga teniendo Papa. Y precisamente en este momento están saliendo los feligreses de la misa del mediodía, pero también aseguraron que no solamente vienen a la iglesia a orar por la salud del Papa Francisco, también lo hacen desde sus oraciones en las casas, en sus trabajos, en los diferentes lugares desde donde encomiendan la salud de la máxima autoridad de la iglesia. Nosotros aquí continuamos en la Catedral Basílica de Manizales y en este momento saludo a mi compañero Juan Pablo Contreras, quien está en la iglesia 20 de julio de la capital de Colombia. Juan Pablo, muy buenas tardes. Paula, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues le cuento que en pocos minutos también va a terminar aquí en Bogotá la tradicional misa de mediodía, a la que cientos de feligreses acudieron justamente para pedir por la pronta recuperación del Papa Francisco. Aquí han llegado familias enteras, con niños, con adultos mayores, pues enviándole también un mensaje al Sumo Pontífice. Ellos han dicho que así como ellos han elevado sus plegarias durante estos meses por el Santo Padre, pues que el Santo Padre también los tenga a ellos en sus oraciones y que los acompañe con sus bendiciones. Esto fue lo que nos contaron. Sí, yo me acordé de él y estoy pidiéndole mucho a Dios para que él tenga su recuperación muy temprana. Ya no he mirado noticias hoy, pero supe que hoy salía ahí al camarín a saludar a la gente. Pues la plegaria de hoy que le envía al Papa Francisco, que mi Dios le dé la salud y que él se aliente para que nos ayude, porque estamos como estamos. O sea, toda la bendición, que mi Dios le dé la salud, la Santísima Virgen y el Divino Niño. Que el Papa se mejore, que siempre que Diosito lo ilumine, porque usted sabe que Dios es el único que nos puede ayudar. Bueno, pues este fue el mensaje al Sumo Pontífice. Aquí la gente ha estado muy pendiente también de la evolución que ha tenido el Papa durante el día de hoy, desde que salió de la clínica en la que estaba internado y se trasladó a una de sus residencias en el Vaticano, donde va a permanecer durante 2 meses pues en periodo de convalecencia, según ha recomendado su equipo médico.